Soy Ernesto Piedras, economista dedicado a la cultura y a la creatividad. Sí, escucharon muy bien, soy un irreverente que busco ponerle números a estos elementos tan valiosos de nuestra especie, pero sobre todo de nuestra región en América Latina. Y les doy la bienvenida a GFACT 2020. En verdad, qué bueno que estemos aquí. Por favor, saquemos lecciones, no nos quedemos en las preocupaciones o los lamentos, sino en empujar la línea hacia adelante. Y para ello, inmejorable compañero que tengo para esta conversación, en Jorge Tellerman. Jorge, bienvenido. Propusimos tú y yo hacer un escaneo regional. Dijimos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, pero a ver hasta dónde nos da la geografía cultural y creativa. Te doy la bienvenida, Jorge. Qué contento que estoy de poder hablar contigo en este marco, a quienes agradezco, al viceministro, a todas las autoridades y los amigas y amigos que han hecho posible este encuentro, que efectivamente, querido Ernesto, nos ha salido un título un poco pretencioso. Vamos a recorrer desde Río Bravo hasta Patagonia, nos vamos en algunos lugares en este vastísimo territorio, en un universo de preocupaciones compartidos, pero que coincido con lo que está presente en todos tus trabajos. No solamente compartidos por aquellos que algo tenemos que ver o nos hemos involucrado en estas maravillosas actividades de producciones artísticas y culturales, sino que nos involucra a todos como humanidad y que efectivamente hoy toma nota de una circunstancia y a ver cómo sale adelante de esta circunstancia. No la previmos, obviamente no la deseamos, no la vimos venir y difícilmente hemos sabido atajarla. Y lo digo como economista, hay crisis que si tú imprimes dinero, bajas tasas de interés, etcétera, la sabes atajar. Esta crisis, para empezar, es la primera crisis de salud global, la primera pandemia en la historia de la humanidad que nos pesca en hiperconectividad. Ve cómo estamos en este momento, porque tú lo dijiste, vamos a recorrer miles y miles de kilómetros en tan solo unos minutos a la velocidad de las tecnologías de la información. Eso nos ha hecho una diferencia muy grande y tú y yo el otro día conversábamos y decíamos, coincidíamos en que es una suerte de empujón digital. Ya veremos esta preocupación de si todos estamos en este punto virtuoso dentro de lo que se puede, de poder considerar esta conectividad de esta banda ancha fija y móvil como una vacuna ante la pandemia. Pero ese va a ser uno de los primeros temas. Tú y yo hablamos mucho de la diversidad cultural y creativa de nuestras regiones. Yo no dejo de sorprenderme, no hay país, no hay comunidad que visite en nuestra región latinoamericana que no me impresione por su originalidad y singularidad cultural. Y tenemos elementos en común, pero a veces los elementos en común no son los más deseables. A veces son carencias de presupuesto, carencias de políticas culturales y creativas, transversales, y dije, no venimos aquí a quejarnos, pero yo empezaría diciendo que no tenemos hoy una crisis, tenemos varias capas de crisis. Yo diría que la primera es una crisis estructural, en donde por momentos no nos reconocemos, y aquí jalo la conversación hacia la zona del Río Bravo. Por ejemplo, en México, no nos reconocemos como un país creativo, como una economía cultural, y entonces nuestro sector termina siendo un remanente, en el mejor de los casos, un elemento ornamental. Esa sería una primera crisis que va mucho más allá solo de lo meramente presupuestal. La otra crisis que tenemos en México, va la segunda, es una recesión que ya teníamos inducida por el gobierno desde finales del año pasado. Y la tercera capa es la crisis económica que se deriva de la crisis pandémica, cuya profundidad y cuya longevidad desconocemos todavía. Mucha gente habla del regreso a la nueva normalidad. Tú y yo hemos coincidido también en que más bien va a ser una evolución a una nueva anormalidad. Lo normal sería estar de manera presencial contigo, con todos nuestros amigos en la región,
saludarnos, darnos un abrazo, un beso, conversar personalmente. Bueno, estamos en el mejor de los escenarios posibles, esta virtualidad, pero es evolucionar a una nueva anormalidad y a ver cuándo podemos salir de nuestras casas y en qué condiciones de confianza y desconfianza. Si me dejas rematar mi comentario, Jorge, yo diría que antes de empezar a analizar el impacto que ha tenido hasta hoy esta pandemia y lo previsible para el corto y mediano plazos adelante, yo diría que nuestro corte de caja es muy variable entre países. Muchas veces he admirado lo que han hecho en la Argentina, lo digo a la distancia, hace 15 años eran pioneros con sus subsecretarías de industrias culturales a nivel federal, a nivel capital. Chile de repente y de manera muy ordenada ha hecho cosas admirables. Hoy me parece que la llama brilla sobre todo en Colombia. Ya quisiéramos en México tener esa experiencia con todas las preocupaciones, limitaciones, hasta críticas, pero yo me quedaría mucho más con el modelo colombiano y hablo ahora en primera persona. En México veníamos con estas tres capas o tenemos estas tres capas de crisis, pero además una marcada desatención que podemos criticar a los diputados y senadores. Hagámoslo, es muy buen ejercicio. Podemos criticar a los políticos, sigamos en ello, pero debemos criticarnos también como sociedad y como familias. Cuando un padre de familia le dice a su hijo, no, no, no me vas a ir a estudiar para ser concertista, me das un título serio, tienes que ser abogado. Está siendo tan cómplice como los demás que desatendemos este recurso abundante. Y termino aquí diciendo, ¿no será que tenemos, Jorge, un problema más bien oftalmológico de miopía? Definitivamente en México no nos vemos y no nos reconocemos como un país en donde más que el petróleo y sus yacimientos, abunda un recurso que se llama creatividad. Ha abundado por siglos y por eso tenemos esa acumulación patrimonial y esa generación cotidiana de escritores, de pintores y de músicos. Esa sería mi primera reflexión desde el Río Bravo. Yo podría hacer todo esto mucho más sintético, decir estoy de acuerdo y callarme, porque es poco lo que se puede agregar, pero para que empecemos a problematizar. En principio me parece bien este abordaje. Por supuesto estamos hablando de los aspectos de las actividades culturales y no de las prácticas culturales en términos antropológicos. Vamos a hablar, por supuesto, de qué le está pasando a la producción y a las actividades culturales, como para darle una perspectiva que, por otra parte, nos sitúa en lo problemático y no en la riqueza, porque para hablar bien de las cosas que nos pasa sería aburrido, no vale la pena que hagamos estos conversatorios. Así que los aspectos antropológicos que mencionabas inicialmente, esa riqueza, esa diversidad que uno encuentra en todo el territorio, es ancestral, esa nunca va a acabar, esa nos va a identificar, como seguramente a tantos otros pueblos en el mundo. El asunto es, ¿qué hacemos en estas dimensiones que definimos como un universo de nuestras preocupaciones y nuestros trabajos? ¿Qué hacemos y de qué manera, cuál es el corte en lo que nos ha tomado esta crisis, esta nueva capa, que me gusta como lo decís, es una nueva capa, ¿qué diría de crisis? Yo diría una nueva capa una nueva marca, puesto que, y aquí traigo a un pensamiento filosófico, al de Nietzsche, porque creo que tanto en términos de ciudades como en términos de cultura, no hay origen, sino comienzos. Entonces, me gusta este abordaje que planteas de cómo enfrentar estos comienzos y no cómo seguir desplegando de un supuesto origen algo para que nos lleve a una especie de destino manifiesto que tenemos en nuestras culturas. Primer punto, no hay destino manifiesto desde esta perspectiva, puesto que no hay origen, sino que hay comienzos.
y cuánto hemos sabido aprovechar o no aprovechar o desperdiciar esos distintos comienzos. Me parece en ese sentido que a las actividades culturales, a las producciones culturales, tanto en cualquiera de los tres ejes que lo abordamos, yo he leído tus trabajos o que nos guía también en nuestra actividad como gestores culturales o funcionarios de la cultura, pensar las políticas culturales en su faz identitaria, en su faz celebratoria y de producción de comunidad y en su faz económica, por supuesto. Y me parece que, sobre todo en los aspectos económicos, a nuestra región no le ha ido en relación a la cultura de una manera muy distinta al vaivén de nuestros desarrollos en general. Así que no creo que haya una respuesta específica acerca de la cultura o de las actividades culturales, sino que efectivamente, me parece que ese ejemplo que diste, que hoy todos miramos a Colombia, porque efectivamente nos resulta muy atractivo y muy interesante lo que allí está sucediendo en este campo específico, tampoco es alejado de ciertas recuperaciones, en principio los procesos de paz, de normalización, etcétera, que ha tenido estos últimos años Colombia, como para dar lugar también a eso. Primer punto, entonces, como continuidad a lo que estabas diciendo, con lo que estoy de acuerdo, es no corresponde para entender sus oportunidades en los distintos comienzos, pensar a la cultura de manera autónoma, sino como una parte más de qué manera está desarrollando esa sociedad. Y me gusta también lo que decís, en la que no podemos pensar solamente qué hace el campo político o qué hace el campo empresario o la sociedad, porque finalmente los resultados son de ese conjunto y de esa mezcla de prácticas. Y que miremos por qué hemos tenido cada uno de nosotros algunos momentos de oro, algunos momentos dorados. Bien decías, bueno, todos hemos y seguimos admirando la riqueza, no solamente de la diversidad cultural y artística de México, sino su potencia productiva. Ustedes los mexicanos verán esos corsi y ricorsi, en Argentina otro tanto. Hemos sido por momentos líderes en la producción de las industrias editoriales o de contenidos audiovisuales, o como bien decías, me tocó el honor de ser quien creó la Secretaría de Industrias Culturales cuando fui ministro hace 15 años. Y esas cosas acompañan los vaivenes de los países. Entonces, la manera de abordarlo, me parece, sigue siendo como parte de un abordaje general de cómo somos capaces de aprovechar cada comienzo. Y como esto efectivamente, aquí hay una especie de comienzo sacudido por la crisis, pero que ya venía de antes, es decir, como diría Alessandro Barico, el game, esta época, este nomadismo, este avance de lo digital sobre ciertas prácticas, de qué manera este comienzo, medio coyuntural por la pandemia, medio porque ya venía de un proceso, a ver si somos capaces de aprovecharlo para resituarnos en las oportunidades. Resituarnos. Entonces, parte de la pregunta se convierte en quiénes somos nosotros, porque también yo argumento que nos hemos convertido en el Homo Telecom, el hombre de la conectividad remota, a distancia, porque estamos tratando de hacer este maridaje entre la sociedad, las personas y los contenidos creativos y culturales, pero estamos en una época de vértigo, más allá y antes de seguir con temas de pandemia, en donde tú decías hace 15 años en tu ministerio, hace 16 con un libro que yo publicaba, lo que encontrábamos era una apropiación de contenidos creativos mucho más sobre soportes tradicionales. Ya existía el CD y alguna transmisión en línea, pero cálculos recientes que tengo deja ver que más de la mitad de la apropiación de contenidos creativos, libros, audio, video, etcétera, se hace por la vía digital. Y claro que esto, yo digo más de la mitad, y ahí van generaciones
de gente que se aproxima a la edad de un siglo con chicos que escasamente tienen una década de edad y los hábitos son radicalmente diferentes. Iríamos de un 40% digital en el caso de los mayores a un 100% hacia abajo. Y yo veo que este cambio tecnológico no parece tener freno ni reversa y nos está cambiando los hábitos y las capacidades. O sea, tú sabes que como economista me da por hablar mucho como oferta y demanda. Los creadores hoy tienen capacidades multiplicadas. ¿Qué nos han hecho en estos días? Nos han sentado a escuchar bellamente sus conciertos, a ver sus obras de teatro, al descargar muchas veces de manera gratuita sus libros. Y nosotros como públicos, audiencias, espectadores y lectores, a absorber esta multiplicación de contenidos que afortunadamente tenemos, y sigo deslizando mi preocupación, ojalá todos las tuviéramos. ¿Sabes que la Constitución Política de México ya determina la conectividad como un derecho básico del ciudadano? Claro que Así eso vamos, ¿no? sí, claro. Un gran problema que yo encuentro, y será que no entiendo plenamente de derecho, pero para mí una constitución era una ley que se tendría que aplicar. Y muchas veces veo las constituciones y las leyes como documentos aspiracionales, el derecho al empleo digno, el derecho a la vivienda, en este caso a la conectividad, y me pregunto cómo está pasándola alguien que no tiene esta vacuna digital en estos días. Nosotros estamos intercambiando ideas. Nosotros trabajamos. Hoy en la mañana tuve mi clase regularmente con mi grupo en línea, etcétera. Pero quien no está conectado está padeciendo una ampliación de brecha, y lo digo en plural, brechas. Brecha laboral, brecha educativa, brecha informativa, brecha de ingreso, una variedad de brechas, y de lo que menos necesitamos es de brechas en esta región. Bueno, has desarrollado desde el principio de muchos puntos muy ricos, cada uno de los cuales merece una clase magistral. Así que tomo alguno de estos, este último, lo de las brechas, que sin duda es una preocupación nuevamente, porque estamos frente a un nuevo comienzo. Entonces, la pregunta permanente para quienes aspiramos además, y por eso nos interesa la cultura, como una de las herramientas de constituir sociedades más justas, más igualitarias, más inclusivas, más democráticas. Entonces, ¿de qué manera aprovechar este comienzo para cerrar brechas? Pero finalmente estamos frente a un problema que, como bien lo decís, no es, y vuelvo a lo que decía antes, no es distinto al resto de las condiciones materiales y simbólicas en términos de diferencias de acceso, que lamentablemente es uno de los rasgos identitarios de todo nuestro continente, los niveles de las desigualdades y los abismos que hay, no solamente a veces entre países, menos entre países que internamente en cada una de nuestras sociedades. Eso me parece que aquí por primera vez aparece una herramienta que yo no, entre los apocalípticos y los integrados, no es que me sitúo de un lado o del otro, sino quiero situarme del lado de los optimistas, más de los integrados que de los apocalípticos. Y me parece que ahí hay una acción en la que intervenir. ¿De qué manera? Porque finalmente lo tecnológico hoy tiene unos costos distintos a los que tenía en el origen, y es de esperar que el desarrollo y el avance científico-técnico nos haga aún más accesible para diversos sectores la posesión o el acceso a los bienes tecnológicos. Esta es una parte. Y la otra, que es qué estamos brindando a través de esos instrumentos tecnológicos, es la que menos me preocupa, porque seguramente, bueno, otra vez conversábamos y coincidimos seguramente en que los momentos de transformación de las sociedades, básicamente más allá de las intenciones, de las voluntades y de algunas utopías emancipadoras
tan fuertes en el siglo XX, hoy menos intensas, pero siguen siendo esos grandes momentos de transformación producto de la aparición de nuevas herramientas y del genio humano en el uso de esas herramientas. Me parece que hoy, mientras nosotros conversamos, en todo el mundo seguramente hay mucha genialidad detrás de las nuevas herramientas para hacer evolucionar eso. Nuevamente, que por lo cual no nos permite todavía ser ni apocalípticos ni optimistas, pero sí en pensar que, como otras veces, estas nuevas herramientas, en la medida que además seamos capaces de articular acciones políticas para generar mejores condiciones de acceso a esas herramientas, sus resultados van a estar vinculados a la capacidad que tiene el genio humano de ponerse detrás de esas herramientas, que en sí no te dan nada, pero que me parece que esos modos híbridos, en los cuales también hemos conversado, que comienzan a aparecer, nos dan alguna pista, nuevamente, no por la pandemia. En todo caso, la pandemia aceleró, como decías bien y como comentábamos la otra vez, ciertos fenómenos y ciertos usos, pero yo no pensaría la pandemia en el campo de la cultura como una nueva crisis, sino como una de las capas de esa crisis que acelera un proceso que venía de antes y que nos ha llevado a muchas instituciones al tener que cerrar. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? En nuestro caso en la Argentina ya llevamos 7 meses de prácticamente confinamiento, entonces las instituciones, sobre todo las de artes performáticas, hemos tenido que crear instancias para ofrecer a nuestros públicos, sobre todo las instituciones públicas, pero que hemos echado mano a acelerar procesos que ya venían antes. Entonces, como desafíos de esta circunstancia y de lo que viene, yo diría, de lo mucho que dijiste, me quedaría con estos dos, que hoy son los que más me preocupan, porque además creo que son los que podemos actuar. Uno, achicar brechas, y otro, alentar al genio humano a ponerse detrás de las nuevas herramientas. Es que tú lo llevas más allá y es ese cambio tecnológico como una gran oportunidad. Igual me hiciste reflexionar o recordar a Carlos Marx. O sea, sin la producción en serie, sin la revolución industrial, no hubiera venido su genio de buscar replantear radicalmente la concepción de nosotros mismos como sociedad, como economía, como estructura y superestructura. Y aquí tenemos eso, y se me hace tan reiterado cuando escucho temas como el libro digital va a matar al libro en papel. Yo digo, el mundo no es binario, coexisten Existen, diferentes plataformas, siguen existiendo los CDs, han vuelto los acetatos que ahora les llaman vinilos. Vinilos. Eso determina a muchas generaciones. Y luego viene ese temor de es que el libro digital va a matar al libro. Cuando temen por los empleos, yo digo, oigan, cada cambio tecnológico, sí, por ejemplo, en el caso del libro, eliminó el trabajo del escribano, pero detonó la industria editorial y las bibliotecas y la lectura masiva. Entonces, terminamos mejor después de un proceso friccional, tal vez de desempleo o de adopción. Y, y bueno, entonces ese cambio tecnológico genera temores. Hoy tenemos una ventaja, creo yo, que es algo que yo he llamado visibilidad tecnológica. A los ingenieros les reviso regularmente sus mapas. Hoy ya se empieza, en la región estamos oscilando entre tercera generación celular y cuarta generación, y en Escandinavia, Europa continental, Reino Unido ya encendieron la red de 5G, Sí. en donde las cosas sí se están hablando mucho más que en nuestra región. Y no es pensar en el refrigerador automático, es en que ahorita podríamos tener en tu camisa, trajeras un chip que dijera, Jorge, tu oxigenación es adecuada, tu temperatura es óptima, no tienen por qué revisarte si entras a un supermercado, si tus condiciones de salud. Eso es lo más sencillo todavía, pero
pero esa visibilidad tecnológica ya me dejó escuchar hace unos días de la sexta generación que vendría en 10 años. Ya no logro ni imaginar esas capacidades. Involucrado en temas tecnológicos, cuando alguien trata de hacer un pronóstico a más de 3 años, lo desestimo. Posible. Digo, o sea, hace No, ya, 3 años no teníamos esta adopción. En la región latinoamericana estamos consumiendo en promedio 4 gigas de datos móviles al mes. Hace 3 años consumíamos una octava parte de eso. Y en Corea consumen 10 veces eso y Chile consume 2,5 veces. O sea, vamos hacia una creciente adopción y ese streaming de audio, video, libros, como lo hemos dicho. Pero si volvemos un poquito a la preocupación, esta ha sido una muy triste y sigue siendo una muy triste época de funciones de seres humanos. Cada número, cada dígito que se dice de una defunción es una crisis familiar y es una crisis de su núcleo social. Pero también estamos ante la puerta de defunciones de establecimientos culturales y creativos. Se habla de que 3 de 10, a veces me dicen es más que eso, de los espacios culturales y creativos, galerías, cines, teatros, no volverán a abrir o no en el formato que los conocemos. Entonces, es este planteamiento que tú dices de si nos quedamos queriendo vivir en el acetato o en el formato Technicolor, no vamos a funcionar en esta nueva era pandémico digital. Entonces, es tu punto de la oportunidad de una muy necesaria reconstrucción o, le quito el nueva construcción. me gusta más una construcción que una reconstrucción porque no es que hemos dejado atrás el paraíso, lugar al que habría que volver. Así que nunca la idea de reconstrucción, excepto cuando te cae una bomba en tu casa, pero la idea de reconstrucción suele alimentar la fantasía de la edad de oro perdida. Y eso nunca es bueno para el desarrollo y menos en el campo del arte y de la cultura. Sí, me preocupa porque nuevamente es un fenómeno en general que venía y que también puede verificarse en la producción, circulación y consumo de bienes culturales, que son las brechas. Efectivamente, el desarrollo tecnológico ya de por sí puede alimentar, excepto una fuerte intervención de las políticas públicas para equiparar las cargas, pero si no es el vértigo del desarrollo científico-técnico, solo puede generar nuevamente esos desequilibrios enormes a nivel de acceso. Entonces, ese es un punto sobre el que intervenir y que sin duda nos preocupa. Y el otro es sobre el que en lo personal mantengo menos inquietudes, por esto que también comentabas recién. Ninguna aparición mata a la anterior, sino que se la agrega. Lo hemos visto a lo largo de la humanidad, cómo ahí nuevamente se agregan capas, y que en este momento, atado el primer punto, mi preocupación de cómo está golpeando económicamente y en términos de actividad, bien decías, en algunos lugares de 30, 40% o 50% de la actividad en algunos lugares no regresará luego de esta situación, de esta crisis general, motivo por el cual sería muchísimo menos cuidadoso y temeroso de las supuestas sustituciones, que nuevamente te decía, para mí no hay sustituciones sino agregados. Lo digital no va a sustituir lo analógico, el streaming no va a sustituir lo presencial, etcétera, etcétera. Y a veces ahí encuentro un excesivo celo de parte de amigas y amigos y colegas. Dicen, no alimentemos mucho estos streamings y estas tecnologías, porque nada puede sustituir la magia del vivo, de las artes performáticas en vivo. Por supuesto. Y les respondo, además no tengan problemas porque esas no van a morir nunca. Están allí desde que las mujeres y los hombres decidimos vivir en comunidad. Y hoy, que nuestra preocupación es doblemente económica, por lo de la brecha y por el impacto de esta crisis, yo aprovecharía toda herramienta que tengo
a mi alcance para generar trabajos y para generar monetizaciones y para generar circulación de bienes culturales, porque sé que además no la van a sustituir. Entonces, si no me abren todavía los teatros, bueno, haré streaming. Y si no me abren las salas de concierto, lo usaré en plataformas digitales y trataré de que esto le dé trabajo a técnicos, artistas, creadores, etcétera, etcétera, porque para mí el riesgo más grande de esta situación es lo que marcás y lo que estás trabajando seguramente con estas cifras que a todos nos escandalizan y nos desgarran, que es el impacto económico que va a tener esta situación sobre la actividad cultural, que ya se está viendo y sobre la cual tenemos que trabajar inmediatamente. Incluso ahí, como economista, te comento, y vuelvo a tomar el referente de tiempo de 15 años. Mi libro de hace 15, 17 años, por ejemplo, medía la economía sombra, como lo mencioné hace un rato, en un punto porcentual de casi 7. Era esa parte informal, ilegal y un poquito digital. Lo que hacíamos era abrir nuestros discos duros y compartíamos algunos contenidos en peer-to-peer que se llamaba. Hoy, más de la mitad es esa economía sombra. Pero ¿por qué la refiero? Porque a mí como economista me preocupa que no estoy teniendo herramientas para medir el desempeño del sector cultural. Aritméticamente el mundo del acetato y del casete era mucho más fácil. Sumabas el volumen de discos que habías vendido, lo multiplicabas por su valor y sabías cuánto valía la cultura, si le querías poner ese título irreverente. Hoy lo que abrimos es un ancho de banda y no sabemos si estamos bajando por streaming 1 o 1000 canciones al día. Y ahí está un catálogo de más de 100 millones de canciones entre Spotify y YouTube. Entonces, si esto está haciendo ese empujón digital y si no vamos a regresar, ya quedamos a lo que éramos, sino vamos a constituir una evolución, a mí me preocupa cómo medir estos sectores. Llámale si quieres una obsesión cartesiana de buscar ponerle números, pero los economistas nos guiamos mucho por ese mapa. No, pero además, sin duda, pero economistas, gestores, políticos, no podemos actuar si no tenemos información, así que nada es mejorable si no es mensurable, es uno de nuestros dichos, y bueno, el trabajo que propones y la senda que tanto has ayudado a profundizar y a fortalecer acerca de lo imprescindible de las métricas y de las mediciones en la actividad cultural, que siempre ha sido vista hasta hace unos 20 años como algo más liviano y que no había, no sé, bueno, de nuestras últimas mediciones ya las industrias culturales, las actividades culturales, en términos precisos, sin agregarle ningunos otros condimentos que pueden estar en duda si están o no dentro del campo de la cultura, en ciudades como la de Buenos Aires ya es un 10% de nuestro Producto Bruto. Claro. Imagínate cómo está impactando entonces, si estamos hablando de un deterioro de casi el 50% de la actividad, cómo nos va a impactar en general en la vida de toda la ciudad, de manera altísima. Por eso, y se le agrega esto otro que estás diciendo. Antes era más sencillo medir. Si siempre fue un campo de alta informalidad laboral y empresarial, o de emprendedores, el campo de la cultura, hoy en día es muchísimo más. Entonces, hasta se le hace más difícil a las políticas públicas ir en auxilio, puesto que ya no son tan fácilmente identificables quiénes requieren esos auxilios, sino que ha crecido de una manera tan grande e inevitablemente la informalidad que hasta se hace más costoso cerrar el círculo de los apoyos institucionales y públicos a ese sector. Mira, y reforzando el tema de la coexistencia de diferentes generaciones tecnológicas, otra cosa que está pasando aquí en la región del Río Bravo hacia el sur es la Secretaría de Educación Pública, Ministerio a nivel federal, a nivel nacional, determinó este año académico que para el caso mexicano, por la parte del
icono en el que vivimos. Arranca en el finales del mes de agosto, empezó el 24 de agosto. No se está llevando a cabo por internet, como podrías pensar, como esta conversación bidireccional que estamos teniendo, sino que se identificó que lo que tiene acometida a todos los hogares y a todos los mexicanos prácticamente es la televisión abierta, unidireccional, como si fuera en blanco y negro de la década del 60, pero es la mejor decisión que se pudo tomar para México. Entonces, sí, qué bueno que muchos tenemos esta conectividad, que somos este Homo Telecom, pero no todos. Todavía hay muchos en México y esto impacta también en el campo de la cultura y la creatividad, insisto. Por eso tenemos que apresurar ese paso. A mí me preocupan también los temas de corto y mediano plazo. Sí me preocuparía mucho esta fantaseada salida, porque yo no sé qué signifique que salgamos. Para mí que saliéramos sería que se erradicara completamente. Esta salida y la tentación a meter reversa, que creo que hay por ahí un sentimiento de intentar hacer eso, pero creo que este empujón digital sí nos va a dejar más adelante en este nuevo formato de creación y apropiación de contenidos creativos y culturales. Y otra de las vacunas que veo por ahí y me entusiasma mucho son los videojuegos. Recuerdo cuando trabajábamos en construir el molde bajo el auspicio también del convenio Andrés Bello para la cuenta satélite de la cultura. Estaba con mis colegas en reuniones casi siempre en Bogotá, por cierto, y yo les decía, incluyamos los videojuegos. Y me decían, no, hombre, eso es otra cosa, eso no es cultura. Y yo les decía, oigan, son los nuevos imaginarios con personajes, guiones, música que corren sobre plataformas tecnológicas. Y bueno, ve ahora en el caso mexicano, 69-70% de la población se declara ser jugador, gamer. Y uso mucho un hashtag en Twitter que es jugar no es cosa de niños. Entonces, lo hemos evolucionado y con ello la música y con ello la literatura y nos seguirá transformando porque, como decía, vamos a procesadores, vamos a tecnologías cada vez más evolucionadas, salvando ese temor del corto plazo, de intentar meter reversa. ¿Cómo vislumbrarías, Jorge, el mediano, incluso el largo plazo después de esta pandemia? Yo confío en lo que decía antes, por principios y además porque se puede corroborar en lo que el genio humano ya está aportando. Bueno, el caso de los videojuegos es un ejemplo prístino y contundente. Dicho sea de paso, gran parte de este desarrollo tecnológico es producto de esas cabezas que pensaron, desarrollaron el videojuego y que hasta nos empezó a generar cambios en nuestro cuerpo. Recién empezamos a ver ahora cuánto de distinto son nuestras posiciones, nuestro lenguaje corporal, nuestras maneras de sentarnos, de pararnos y de movernos y distintos desarrollos musculares producto de eso. Y no me cabe la menor duda que estamos ya, de hecho uno empieza a escuchar, como antes les dije, nuestra nueva actividad dentro de los teatros públicos la estamos llamando hasta tanto la apertura modos híbridos. Estamos presentando con muchísimo interés del lado del público nuevos productos que no son ni artes performáticas tradicionales, ni artes audiovisuales tradicionales, sino hemos convocado a ambos universos, que esa es una de las partes que también nos gusta de estos encierros, que por fuerza nos empezamos a mezclar, porque al estar todos igualados en un mismo plano de la conexión digital, los diálogos entre distintos sectores se hacen más fluidos. Y yo estoy imaginando y deseando
que se vaya ensanchando, y creo que así va a suceder, los espacios de hibridación, que son siempre el germen de la aparición de nuevos lenguajes o de nuevos matices o de nuevos capítulos en los lenguajes. No, otra de las cosas que alientan esta hibridación es el afortunado e inevitable acercamiento que comienza a haber de estos dos subuniversos que a lo largo de la historia de la humanidad siempre han sido uno solo y que para estos últimos 150, 200 años han tomado caminos más separados, que son la conceptualización y pensamiento artístico y la conceptualización y pensamiento científico. En la historia de Occidente ha sido siempre un mismo universo por distintos motivos. Han tomado caminos más separados, ya hay cada vez menos academias de artes y ciencias, pero empezamos a ver espacios cada vez más vinculados, trabajos cada vez más estrechos entre genios provenientes, el genio humano proveniente del arte y de la ciencia, y me parece que esta situación nuevamente acelera un proceso que venía, que hoy lo requiere y del cual espero buenas cosas. Por supuesto, como en todos estos procesos, está lo bueno y lo malo, ya lo hablamos, de los desgarradores ya lo hablamos. Aumenta la brecha, va a dejar muchos afuera, va a dejar muchísimos caídos, de estos saldremos más pobres, de estos saldremos más desiguales. No soy de los que cree que de estos saldremos más humanistas y más cuidadosos del medio ambiente y más vinculados a lo esencial. O en todo caso, habrá una parte que se vincule así, quizás los más jóvenes, a los cuidados medioambientales, la esencialidad, el rechazo al gasto superfluo, etcétera, etcétera. Pero sí ya vemos que estamos saliendo golpeados en muchos aspectos, que ya mencionamos, aunque sea superficialmente, pero que los identificamos con claridad. Y de lo interesante que también creo que veremos en lo que estamos no saliendo, porque como vos, no creo que salgamos hacia ningún lado nuevamente. No hay origen, sino comienzos. Entonces estamos empezando este camino que nos lleva a un lugar de hibridación, de cruces, en lo que, como siempre, habrá de lo bueno y de lo malo. Y luego, a pesar de las grandes tecnologías que nos producen esta gran proliferación de información, caminos y dispositivos curatoriales, de manera tal que ya no sea toda una nube indiferenciada donde no veamos lo bueno y lo malo, porque ya comienza a haber también en estos espacios de la virtualidad y de lo digital mecanismos curatoriales que nos ayudan en lo que yo creo que ha sido uno de los principios de nuestro desarrollo, y sigo creyendo en que más allá de las relativizaciones, hay cosas mejores y hay cosas peores, hay cosas más interesantes de promover y cosas menos interesantes de promover. Y de esto yo veo que salimos hibridando y encontrando caminos de fortalecimiento de cosas, de nuevos lenguajes que además nos permiten nuevas armas que también colaboran a la generación de trabajo y generación de riquezas. Y creo que esta transición, Jorge, nos está liberando tal vez de ese atavismo que hemos tenido por la ilustración o el renacimiento y siempre pensarnos más ilustrados, pero también veo que va a empujar no solo al individuo y a la familia, como hemos dicho, en estos cambios de hábitos y de procesos, sino a los agentes macro del sector. ¿A qué me refiero? Sí. El Estado y la percepción que tenemos del Estado. O sea, yo empecé hablando de presupuestos con un tono de queja, pero, por ejemplo, en un libro reciente que trabajamos Néstor García Canclín y yo sobre jóvenes emprendedores, tuvimos una serie de encuestas con ellos. Y a la hora de llegar a las preguntas relativas a ¿qué opinas del Estado?
si a la gente de nuestra generación le hacemos esa pregunta, vienen todas las quejas y el tono de me debería dar más y me debería cuidar y consentir. Qué sorprendente fue que estos jóvenes emprendedores, gente de menor de 35 años, decía, lo veo bien. Oye, pero ¿tienen lo que necesitas? Sí. ¿Hay suficientes becas y fondos? Sí. Yo leía en sus respuestas un no sé ni me interesa, no lo necesito. Soy un joven emprendedor que estoy reconstruyendo mi modelo de producción, de comercialización y de inserción en un mercado. Entonces, yo sí veo que este empujón digital es al nuevo rol, no solo del Estado, sino esperado del Estado. Estos jóvenes emprendedores ya lo habían iniciado y el sector privado no tienen que ser las fundaciones y los fondos necesariamente, y la academia tratando al tema de la cultura y la creatividad con pinzas y no la toquen. Yo creo que siempre digo, la cultura y la creatividad la comemos, la pisamos, la bailamos, la manoseamos todo el tiempo y así debe ser. Entonces, sí estamos en esa fase de redefinición o tal vez, dirías tú, nueva definición del rol de los agentes en el sector. Nueva definición y derribo de prejuicios, sin esa precisión y objetividad con la que con Néstor, con García Campini ha podido trabajar en ese sentido, porque no hay mediciones, pero sí percepciones. En esta convocatoria que te acabo de comentar, que hicimos desde los teatros públicos, desde las performáticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires, a mezclarse estos universos, para hacer productos que estamos presentando a partir de los próximos días ya, imaginados desde el comienzo, para ser, que sean artes performáticas, pero para ser vistas por las redes, por las redes digitales. Es decir, no registros tradicionales de teatro o de danza en lo que subimos para ser visto como si usted estuviera allí, sino empezar a mirar algo que lo piensan cabezas en conjunto, porque unimos estos dos universos, que sean trabajos hechos entre directores de escena y gente de los audiovisuales. Este camino de exploración, los más jóvenes, ha habido una receptividad muy grande, y los creadores y creadoras más jóvenes han entrado sin las prevenciones que habitualmente se tiene en relación a lo que el Estado tiene que dar. Esa búsqueda y esa exploración ha sido muy bienvenida, no solamente porque necesitamos ponernos en movimiento en medio de tanto parate, sino porque coincido con eso que estás diciendo. Hay cabezas en las que hay una intuición muy interesante de algo nuevo, no digo bueno, algo nuevo que efectivamente comienza a abrirse en la posibilidad de este comienzo, y en la que el Estado no necesariamente ocupa un lugar central. En todo caso, sí será importante ser facilitador, ver dónde puede equilibrar cargas, sin duda, eso lo puede hacer el Estado y nadie más, pero que está más allá del mercado, que hay una especie de interconexión también, de red, ya no por las redes, sino de redes humanas que comienzan en ese intercambio a encontrar una riqueza que no necesariamente la van a buscar ni a la academia, ni al Estado, ni a las fuentes tradicionales de financiamiento. Claro. Nos estamos acercando hacia el final de este delicioso espacio compartido contigo, Jorge. Yo te preguntaría, ¿cómo vislumbras otra vez en el corto y mediano plazo una obra de teatro? En esta nueva fase de la humanidad, que por cierto, ¿sabes qué? Ni tan nueva, porque ya se ha documentado eso, yo no lo sabía, que cada aproximadamente 100 años viene un ataque pandémico de este tipo. Entonces, y aquí estamos, y estamos cada vez mejor, y mucha gente tristemente fallece, pero hasta se nos llegan a olvidar esos pasajes. Entonces, afortunadamente,
se nos olvidan. Sí, qué necesidad de estar recordándolo. Sí. No se ¿Cómo podría lo vivir. ves? Más que como es como intentamos hacerlo. Les cuento algo que está un work in progress, con uno, y además, nuevamente, una mezcla de uno de los grandes consagrados, uno de los directores argentinos más consagrados a nivel internacional, que hace mucho muestra sus obras por Europa y con permanente reconocimiento, y uno de las más jóvenes aquí. Estamos imaginando, medio como juego, pero medio también como propuesta, hacer una obra de teatro para cuando esperemos ya en pocas semanas podamos no solamente hacer teatro en los escenarios, ya empezamos a trabajarlo, sino que se nos habilite con público, una obra imaginada en ese escenario, en uno de nuestros escenarios, quizás el más importante, el más amplio, el que mejores condiciones técnicas tenga, grabarla, filmarla, con un ojo de director, pero filmarla con criterio también, como estamos diciendo, con un lenguaje nuevo, para luego proyectarla sobre la escenografía tal cual está en la sala y proyectarla para unos espectadores de teatro sobre sobre un mecanismo que permite una proyección, no de holograma ni mucho menos, sino acudiendo a las formas tradicionales. No porque creamos que el teatro va para allí, sino porque lo que antes comenté es una hipótesis de trabajo con la que estamos, es no tengan miedo, de ningún tipo. Ni siquiera, por un lado, salir del miedo de que los lugares cerrados y teatros y cines son lugares de contagio, al contrario, son lugares de salud. Y además no van a desaparecer y que lo que estamos presentando es esa bienvenida a los nuevos cruces. Y lo que estamos viviendo es un cruce producto de esa sacudida que un bicho que saltó de un murciélago, un hombre en China, finalmente aleteó y produjo estos cimbronazos por acá. Pero que lo, lo, lo nuevo de esto es que nada muere, sino que va encontrando formas de resignificación, de un nuevo comienzo, que incluye lo más virtuoso o muchas de sus virtudes que ya contenía anteriormente. Así lo imagino. Nuevo, pero reconocible en todo lo anterior. Pensé que ibas a decir nada muere, sino que evoluciona. Y creo que faltó un elemento para seguir redondeando la contribución a los sentidos, agregarle algo de aroma a ese escenario que nos hiciste imaginar, porque siempre se ha dicho que la diferencia entre el teatro y el cine es que el teatro huele. El teatro huele. Y respira. Sí, me quedé pensando hasta en el principio de la física de no se crea ni se destruye, se transforma. Y aquí es lo que Nada estamos se crea, todo se es un transforma. proceso de destrucción creativa. La destrucción haya venido, como dices, del murciélago, de quien sea, hoy nos está abriendo estas nuevas puertas. Fíjate que cuando empezó todo este proceso, hace, ya lo dijiste, 7 meses, no sabíamos nada de lo que venía. Pensábamos que era un encierro de 2 semanas. Si alguien nos hubiera dicho 3 meses, hubiéramos aullado. Llevamos 7 y hemos aprendido a convivir, y si hoy nos dijeran 3 años, no lo deseamos, pero tampoco nos daríamos por vencidos, pero sí esa resistencia y esas capacidades diferentes. Incluso yo digo, hablando otra vez de este tipo de escenarios que nos mencionas, se dice que este virus puede mutar o que pueden venir nuevos y que vamos a tener que hacer, igual que los que vivimos en zonas sísmicas, hacemos simulacros cada año. Vamos a tener que hacer simulacros de encerrarnos un mes al año y probar nuestra resiliencia al respecto. Son escenarios que hubieran sonado míticos y hoy están ahí a la mano. Yo me quedo y te agradezco mucho, Jorge, el gusto inmenso de
de compartir contigo y con todos los amigos de GFACT 2020, como dijiste, gente del gobierno, gente de la academia. La oportunidad de compartir contigo es inmensa y casi diría, se le agradezco al COVID, punto a favor de COVID-19 por haber estado contigo. Y hoy nos veo, creo que no somos los únicos, no optimistas, sino objetivos constructivos hacia adelante. Que no es que levantemos pensando en una flor imaginaria, sino buscando las nuevas alternativas, que son muchísimas. Que quisiéramos diferentes condiciones, es un hecho, pero yo siempre digo, no hagamos de estos espacios un muro de las lamentaciones, porque no avanzamos para nada. Y aquí creo que el objetivo ha sido decir, ¿y hacia dónde vamos? Y el hacia dónde vamos tiene muchísimas rutas, no es una sola que se va a congestionar, y compartirla contigo, Jorge, siempre, siempre es un privilegio y un placer, en este caso, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Para mí lo ha sido y te agradezco muchísimo esta riqueza en el diálogo que le has aportado. Y más que una despedida, te cuento otra intimidad a todos, que ese 14 de marzo, cuando llegaron las instrucciones de las autoridades que había que cerrar los teatros, yo tomé una decisión y muy fuerte y que tiene que ver con esto que estás diciendo. Dije, no se bajan las escenografías. Hoy si entras a nuestros teatros, aún de poder reabierto, cada uno de esos teatros tiene la escenografía de esa obra que estaba haciéndose el 13 de marzo. Para que el día que podamos entrar, sigamos y digamos, como se dijo después de ese episodio académico en España, yo pueda mirar a los espectadores y decir, bueno, como decíamos ayer, y seguir. Porque efectivamente nada se pierde, sino que todo se transforma. Es que además, Jorge, termino con un comentario que va a sonar brutal, pero el sector de la cultura y la creatividad está maldito. Hace 10, 11 años, cuando tuvimos el embate del virus H1N1 en México, pensé, se acabó el sector. Mis amigos pintores se encerraron a pintar la obra que tenían pendiente y el lector a leer la pila de libros. Digo, bueno, hasta en estas crisis salimos adelante. Y hoy pues es más longeva, es más profunda y venos aquí sonriendo y soñando muy ilusos, muy felices con esos escenarios que dejaste montados y que tenemos que visitar muy pronto. Jorge, muchísimas gracias a todos. No nos despedimos, como hemos dicho Jorge y yo, seguimos en comunicación, seguimos en creación y gracias nuevamente a GFACT 2020 por esta oportunidad de recorrer la región latinoamericana de norte a sur junto con Jorge Telemann. Hasta la próxima.